todos y bienvenidos de nuevo a este curso práctico de Python desde cero. Hoy vamos a hablar de pandas. Este vídeo es el segundo vídeo que hacemos acerca de esta librería. En el vídeo anterior hablamos de las estructuras tipo series. En este vamos a hablar de los data frames. Los data frames son una estructura de datos bidimensional, es decir, que tiene filas y columnas, que podría considerarse como una tabla de datos. Es similar a una hoja de Excel o una tabla SQL. Cada columna del data frame es una serie y todas las columnas comparten el mismo índice. Vamos a ver cómo funciona. Una forma de crear un data frame es la que tenemos aquí. Un diccionario con las claves, que van a ser el nombre de las columnas, y de valor una lista con los diferentes valores. Y utilizando pandas que habíamos importado como pd.dataframe, le metemos el diccionario y si lo ejecutamos, vemos que nos ha creado esta tabla. Esta tabla es el data frame, donde tenemos las columnas, que son estas tres, nuestros índices y los valores. Si comprobamos de qué tipo es con type, vemos que es un data frame de pandas. Una de las cosas útiles que tienen los data frames es que pueden crearse a partir de la lectura de ficheros. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos un archivo, un CSV, para leerlo simplemente pandas.read/CSV y le pasamos la ruta del archivo. Si lo ejecutamos, nos carga automáticamente la información del archivo en este data frame, que vemos que tiene 62 filas y 8 columnas. Podemos hacer lo mismo con un Excel, simplemente pandas.read/Excel y la ruta del archivo. Si lo ejecutamos, vemos que nos ha leído la información que había en el archivo. Existen otros métodos para leer otro tipo de ficheros de datos. Sin embargo, de momento vamos a ver estos dos. Vamos a trabajar con este data frame que habríamos creado inicialmente. Al igual que las series, los data frames tienen algunos atributos y métodos. Vamos a ir viéndolos. Con .index vemos el índice. En este caso, como al crear el data frame no le hemos indicado un índice, vemos que nos ha creado un índice que es un rango de valores que empieza en 0 y acaba en 61. Para ver los valores, como vimos también con las series, hacemos .values. Si lo ejecutamos, vemos que nos muestra una lista. Al igual que en las series, es un array de NumPy que contiene dentro listas con todos los valores de cada fila. Para ver las dimensiones de la tabla del data frame, hacemos .shape. Si lo ejecutamos, vemos que nos dice que tiene 62 filas y 8 columnas. Para ver el nombre de las columnas, hacemos .columns. Y si lo ejecutamos, nos devuelve en una lista todos los nombres de las columnas del data frame. Si hacemos .access, nos devuelve por un lado los índices, como habíamos visto, y por otro lado todos los nombres de las columnas, como habíamos visto con columns. Para ver qué tipo de dato tiene cada columna, podemos hacer .dtypes. Si lo ejecutamos, vemos que nos muestra a la izquierda el nombre de cada columna y a la derecha el tipo de dato correspondiente. Este tipo de dato que vemos object son los que va a tratar como strings, y veremos que en caso de que en lugar de ser cadenas de texto sean categorías, veremos cómo convertirlos a categoría. Vemos que este data frame contiene datos de tipo cadena de texto y de tipo flotante. Si queremos obtener una información completa de la tabla, utilizamos .info, que es uno de los métodos más útiles, si no el más útil, para hacernos una idea de qué contiene la tabla. Si lo vemos, nos muestra por un lado el nombre de las columnas, la cantidad de valores no nulos. Como vemos, como todas las columnas tienen el mismo número de no nulos, pues sabemos tanto que hay 62 filas y que no existe ningún valor nulo en ninguna columna. Y finalmente nos muestra el tipo de dato de cada columna, además del espacio que ocupa en la memoria. De esta forma sabemos que si guardamos el archivo, podemos conocer cuánto va a ocupar ese archivo. Al igual que con las series, si utilizamos .describe, podemos obtener un análisis descriptivo, pero en este caso, al ser una tabla,
nos hace el análisis descriptivo de todas las columnas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto únicamente es posible en aquellas columnas con valores numéricos. Como vemos aquí, solo nos lo ha realizado para aquellas columnas que son numéricas. Para ver algunos elementos, al igual que con las series, podemos utilizar head, tail y sample. Con head podemos acceder a los primeros elementos. Como ya sabíamos, si no le pasamos un número, por defecto nos devuelve 5, y si le pasamos un número, nos devuelve el número concreto, en este caso 2, para ver los dos primeros valores. ¿Cómo podemos saber qué son los primeros? Bueno, si observamos los índices, vemos que son el índice 0 y el índice 1, es decir, los dos primeros valores del data frame. Con tail, igual que con head, accedemos a los últimos. En este caso le pasamos un 2 para que nos muestre los dos últimos. Y vemos que efectivamente nos muestra los dos últimos valores. Y como habíamos visto en las series, si utilizamos sample y le pasamos el número de muestras, nos muestra un número concreto de valores aleatorios. Es decir, al pasarle 2, nos coge dos valores aleatorios del data frame. En este caso, la fila 27 y la fila 15. Para acceder a las columnas existen varias posibilidades. Vamos a verlas. La primera es haciendo punto y el nombre de la columna. Como vemos aquí, si lo ejecutamos, nos devuelve todos los datos en un formato de series. Como vemos, si lo llamamos y ejecutamos type, vemos que es un formato series con toda la información de esa columna. Sin embargo, este método tiene un pequeño problema, ya que en los data frames de pandas se le puede poner un nombre a la columna que contenga espacios. Y si contiene espacios y lo llamamos de esta forma, nos va a saltar un error. Pero existe otro método que es el siguiente. Si utilizamos, al igual que accedíamos a los diccionarios, de esta forma, accedemos a la serie de la columna fruit. Y de esta manera, si tenemos que introducir un espacio y el nombre de la columna contiene espacio, no nos va a dar ningún error. En este caso, vamos por ejemplo a ver los dos primeros elementos de la columna fruit. Si lo ejecutamos, vemos que nos devuelve las dos primeras filas. Además, para acceder a dos o más columnas, podemos hacer lo siguiente. A dato CSV, que es nuestro data frame, le vamos a pasar una lista con los nombres de las columnas que queremos. En este caso, queremos la columna fruit y la columna form. Si lo ejecutamos, vemos que nos devuelve otro data frame con esas dos columnas. Si hacemos un type de esta consulta que hemos hecho, vemos que efectivamente ahora, en lugar de devolvernos una serie, nos devuelve un data frame. Con el método valueCounts podemos contar las veces que aparece cada elemento dentro de la columna. Es decir, imaginemos que tenemos una columna, por ejemplo fruit, que tiene muchísimas frutas y queremos saber cuántas veces aparecen en nuestro data frame. Pues si hacemos valueCounts, nos dice que la fruta papaya aparece 2 veces en los datos, la fruta mangos otras 2 y la fruta manzana aparece una única vez. Esto es útil si lo queremos aplicar sobre todo a una serie, ya que si lo aplicamos al data frame completo, vemos que nos muestra los datos de una forma poco legible, ya que solo nos va a mostrar las veces que coinciden todos los elementos de una fila, es decir, nos mostraría las filas que hay repetidas. Como podemos intuir, lo normal es que en un data frame y en un conjunto de datos no haya dos filas con los mismos valores. Sin embargo, puede ocurrir, aunque más adelante veremos una forma más eficiente de comprobarlo. Una forma de comprobar de golpe cuántos valores nulos hay en cada columna es esta. Sobre el data frame llamamos al método isNa, que nos devuelve los valores que son nulos, y si le hacemos .sum, nos suma la cantidad de valores nulos de cada columna. Como habíamos visto ya anteriormente, este data frame no contiene valores nulos, por lo tanto vemos con todos los nombres de las columnas que su valor correspondiente de nulos es 0. Otra forma de acceder a los elementos de un data frame es utilizando .log. .log lo que hacemos es, como primer parámetro, definimos las filas, que en este caso, como el índice era numérico, vamos a utilizar números, y como segundo parámetro le pasamos las columnas, en este caso fruit. Si lo ejecutamos, vemos que así nos lo ha devuelto.
Si queremos, al igual que antes, recibir las dos columnas, pues utilizando una lista, como hacíamos en la parte superior, le pasamos las columnas. Hay que tener en cuenta que lock, además, nos realiza una copia. Es decir, cuando hacemos un lock, nos crea un data frame nuevo. Si comprobamos si nuestra variable 1 es los datos del data frame, vemos que no es el mismo objeto. Con lock nos permite utilizar índices numéricos y índices directamente cadenas de texto, como por ejemplo para acceder a las columnas. Tenemos otro método que se llama iLock, que nos permite acceder de la misma forma, pero únicamente con valores numéricos. Como vemos aquí, si hacemos esto, estamos accediendo los elementos del 0 al 3 y la columna 0, es decir, la primera columna. Si queremos que sean dos columnas, hacemos del 0 al 2 y vemos que nos devuelve lo mismo que en la parte superior. Vamos a ver cómo añadir columnas a nuestro data frame. Si hacemos .columns, como habíamos visto, vemos las columnas existentes en la tabla. Para crear una nueva columna es tan simple como lo siguiente. Llamamos al data frame y entre corchetes le pasamos un nombre que no existe y le asignamos un valor. En este caso le vamos a asignar 1 a todos los valores. Sobre esta asignación podríamos utilizar tanto trabajando con datos de otras columnas, es decir, a partir de la información de una columna calcular otra, e incluso podemos hacerlo a partir de funciones. De momento vamos a hacer el ejemplo más simple. Si yo lo ejecuto y muestro los datos, vemos que nos ha creado una columna con nombre ejemplo cuyos valores son siempre 1. Otra forma es utilizando el método insert. Al método insert le pasamos como primer parámetro la posición donde va a ir nuestra columna, en este caso vamos a ponerla al principio, como segundo parámetro el nombre de la columna y como tercer parámetro el valor que le vamos a pasar a la columna. Si lo ejecutamos y mostramos los datos, vemos que nos ha creado una columna en la posición 0 con nombre manzana y cuyos valores siempre son listo. Como comentaba, podemos modificar los valores de una columna en base a otra e incluso en base a sí misma. Como vemos aquí, si yo hago datos CSV y le paso esta columna, que es el valor numérico que tenemos aquí, y yo quiero multiplicarlo por 10, pues simplemente llamando a la misma columna y haciendo por 10, nos multiplica por 10 todos los valores de la columna. Si lo mostramos, vemos que efectivamente nos lo ha multiplicado por 10. Y hasta aquí este segundo vídeo de Pandas, donde hemos comenzado a trabajar con la estructura de datos de DataFrame. Sin embargo, en el siguiente vídeo vamos a ver toda la potencia que tiene, viendo cómo podemos realizarle consultas, hacerle filtrado, agrupaciones, crear columnas a partir de otras columnas utilizando funciones y una larga cantidad de utilidades que hacen de esta librería la más empleada en ciencia de datos utilizando Python. Como siempre, espero que os haya parecido interesante el vídeo y si tenéis cualquier duda o queréis saber algo más acerca de esta librería, dejadme en los comentarios. En la descripción os dejo el enlace a los documentos y como siempre, hasta la próxima.